Pues quisiera hablar sobre las divergencias que ha habido en la fama a través de los diferentes propietarios que ha tenido. Y quiero empezar con uno que estaba bien, que lo hacía bien, que es el señor Ricardo Sáenz Gutiérrez, originario de España, y un socio de Teciutlán, Puebla, que le hizo, los dos hicieron la compra de la fábrica en 1875. A partir de ese momento, el señor Sáenz pues venía con bastante dinero, que pudo poner a la fábrica en muchos cálculos que sería largo enumerar y que ni le entenderían. Puede que todos sus usos, le llamamos uso a un malacate que se pone en la máquina de hilar y se llama trossil. Es una derivación inglesa, allá le decían trossil y en México le pusimos trossil, que es el que hace el hilo y el telar hace la tela. Entonces hay muchas, dijéramos, felicitaciones a los dueños de la fama por estar en este lugar y tener los grandes avances tecnológicos, porque tenían manera de comprar maquinaria nueva y estimular la producción. Esos momentos se vivieron hasta 1902, cuando muere don Ricardo. Él lega a su esposa, que esa es una razón muy agradable que conocimos para introducirnos más en la historia de la fábrica, ¿no? y de nuestro barrio. El encontrar a una nieta de don Ricardo Sáenz Gutiérrez en vida. Ella había nacido en 1911, yo la conocí en 1984 y murió en 1994. Pero nos legó muchas cosas, las fotografías de don Ricardo, del socio, de la socia, que era la esposa del socio, y de las 4 hijas que tuvo don Ricardo con la hija, más bien con la hija mayor de su socio, que era Guadalupe. Ella ya tenía la firma de la fábrica y comenzó a laborar, apoyándose en un grupo de gente que sabía manejar la fábrica, y ella nada más ponía el dinero. Pero al parecer no fue todo afortunado y tuvo la mala suerte de contratar a una persona de origen estadounidense llamado no Henry Lake Wilson, no, se llama William Goodbar, que con el objeto de trabajar 12 años alquiló la fábrica. Esta empresa se llamó Compañía Industrial de Tlalpan, y curiosamente quien empezó a decirle fama montañesa a la fábrica pues fue don Ricardo Sáenz. Él es el que sí tenía antes de que muriera, tener el nombre de fábrica de Tlalpan, fábrica de Tlalpan, la fama montañesa. Y hablaba de que las montañas que le recortaban a su España. Sin embargo, pues así fue. Este gringo cogió a un personaje que va a ser muy
muy especial en lo que les voy a decir después. A este señor Dionisio Sánchez ya empezaba a hacerse ver como secretario general del sindicato. El sindicato que se funda en 1918, el mismo año en que se funda la CROM, se hace el sindicato de Unión Mutualista de Obreros y Campesinos de La Palma. Por ahí hay una fotito donde está, aquí está, esta foto que ven es el lado oriente de la fábrica y fue tomado en 1900. Se ve el jardín y el edificio grande era de telares abajo, telares arriba. Y este de 1917, ahí le pusieron 16, ¿no? Ese lo que observaba una señora que se llamó Justa Hernández Farfán y lo proporcionó para nuestros libros que hemos hecho de la fábrica. Como ven, aquí está una de las cartas que maneja el sindicato industrial, el sindicato de Unión Mutualista de Obreros y Campesinos de la Palma Montañesa, que curiosamente cada 6 meses cambiaban de secretario general, cada 6 meses. Ténganlo en la mente porque vamos a ver los problemas. La foto que miran es donde están unidas las dos banderas, la bandera obrera y la bandera sindicalista, la bandera campesina, porque había la costumbre de que aunque se trabajaba en la fábrica, se sembraba, ocupando pequeños espacios. Yo me acuerdo que de mi patio de niño, que eran 1200 metros, las casitas que nos construyeron ocuparon 200 metros, nos quedaban 1000 metros para jugar, o para sembrar maíz, para sembrar haba, los mismos obreros que estaban en la fábrica. Entonces, la siguiente, pongo esta credencial que ya pertenece al nuevo sindicato. Pero la razón por la que tenemos el nuevo sindicato se las voy a dar después. Pero ya ven allí que dice Sindicato Industrial 7 de enero de Trabajadores Textiles y Conexas de la República Mexicana. Entonces, la razón por la que cambiaron fue ese paro empresarial que promovió el gringo que les dije que había sido contratado por 12 años. Y efectivamente, al llegar a 1939, era un 27 de febrero, y los primeros trabajadores del primer turno encontraron cerrada la puerta y órdenes de que no le abrieran a nadie. O sea que el gringo dejaba una deuda de 3 semanas que no pagó, y esta, que era sábado y que iban a cobrar, no la pagó. Se fue, parece que todo quedó allí, pero no, por ahí tenemos varias narraciones, inclusive de mujeres que le entraron con sea a lo que viniera. Y sí vino, efectivamente. Como a las 11 de la mañana llegó William Guzmán con 200 policías y como 20 camiones de carga para llevarse. Pues no más se podía llevar la materia prima, la materia determinada, que son las telas, y lo que se necesite para hacerlas. Maquinaria no se podía llevar porque era
de la fama montañesa. No era de él, pero ya se encontró, ahora sí, con una resistencia. Como decía una señora que hablaba, los hombres a las orillas y las mujeres en medio, pero todas dispuestas a no permitirlo. Así como eso, pasaron 4 años y no te arreglaba. Como dije, el sindicato era un señor Umaña, era el secretario general. No se sabe nada si hizo, si demandó, se dice que sí, pero no hay documento que lo pruebe. Que pasaron los 4 años y ya vino una propuesta de un señor Cohen, que me imagino que era también dueño de una fábrica que se llamaba César Soxy, que estaba ya en Coyoacán. Entonces viene y le dice y viene con Dionisio Sánchez, aquel que les comentaba, que fue cogido en 1935, ya para arreglar el asunto. Y propone, recibo a todos, al que quiera trabajar, pero no reconozco antigüedades, ni deudas, ni salarios caídos, ni nada. Y otro grupo dijo, no, señor, usted tiene que responder, usted va a ser el dueño de la fábrica. Pues se hicieron las votaciones y ganaron lo más fácil, ¿verdad? Entrar a trabajar y no cobrar nada. Por ahí quedó una forma que me imagino que la manejó el Dionisio Sánchez, porque ya tenía más experiencia en esto que los otros, de que de alguna manera había que pagarlo. Y hay por allí este planito que ven, está la fábrica. Esos cuadritos en rojo y negro son los espacios propiedad de la fábrica que podrían haber sido, que se pueden usar para pagarle a los obreros lo que les debían. Como ven, no incluyen allí las 12 casitas que están a la entrada de Agujerar. Allí se construyeron 12 casitas por don Ricardo Sánchez. No incluyen a ellos, la razón es así, no la sé. Pero de todos los demás, todas cubrieron para poder estar en cada lugar, Tlatosca, Pelactla, Rivero, Sanquilliqui, y por ahí está un especie de cuadrito, está una vuelta. Pero esta fue comprada y en el 2007, cuando hubo un problema que participamos también, decíamos que podemos tener a la fábrica como un monumento histórico. Y la vuelta no, porque ya está allí ubicada la Comercial Mexicana. Pues aquí tengo la respuesta de que es una persona que compra ese espacio y en el momento del paro exige que se lo den. Me imagino que así lo llevó el tiempo y cuando alguien se lo vendió, vino y se instaló y nadie le puede decir nada. Pero ya los trabajadores lucharon y se quedaron a trabajar. Y viene aquí el comentario de las mujeres. Aquí he visto que hay un español que es dueño de la fábrica de Hércules en Querétaro. Y él tiene una fábrica de puros. Tlalpan también tenía una fábrica de puros. Y en el caso de la fábrica de don Cayetano Rubio,
No Ruiz, como le pusieron en el libro que hicimos, es Rubio. Tenía muchas mujeres, muchas. Pues dice que era la gran mayoría. De la de puros de Tlalpan no sé, pero también creo que también había gran mayoría, porque en La Fama, por una contabilidad que vimos por ahí, en el siglo XIX había más mujeres que las que hay en el siglo XX. Como le digo al maestro Silvestre, uno como investigador, digo, yo estoy desde la perspectiva militante, colaborativa y comunitaria. Sin embargo, a veces tenemos que cotejar lo que nos dicen, que son también cuestiones de percepción, de cómo vivenciaron el momento histórico, ese periodo específico. Pero, por ejemplo, hay como dos cosas que mencionó don Toño, ¿no? Habría que revisar porque pudiéramos pensar que el sindicato de obreros de ahí de La Fama es el mismo cuando mencionó que era unión mutualista y después pasó a sindicato industrial. Entonces, no es el mismo, ¿no? Entonces a veces hay que, o decimos cosas que no gustan en los resultados, porque se tiene que verificar, como digamos, con los datos duros y pues las investigaciones como más generales, ¿no? Entonces a veces por eso difiere un poquito en cuanto a lo que dicen, pero al menos lo que yo hago es en las investigaciones, al final pues dejar tal cual la entrevista, pero pues en el cuerpo de lo que es ya la investigación se hace la precisión, ¿no? Porque muchas veces hay datos que, por ejemplo, también entrevistamos a descendientes de Dionisio Sánchez y uno de sus nietos decía que Dionisio Sánchez fundó la Casa del Obrero Mundial. Entonces, pues es su percepción, o en las pláticas a lo mejor el abuelo le hablaba sobre la Casa del Obrero Mundial, sin embargo, incluso por fechas no corresponden, ¿no? Entonces corresponde más hacia otro periodo, pero bueno, pues lo importante es que la investigación, como dice Selene, se devuelva, se haya un diálogo y no sea como de manera vertical, que el investigador sea lo que dice el investigador y ya, ¿no? Justamente pues la crítica que hicieron estos artistas que yo mencioné fue mucha crítica hacia el positivismo también, ¿no? Porque se hace a un lado, pareciera que es un desarrollo natural el de la economía, cuando ha habido mucha resistencia, mucho conflicto, mucho daño, ¿no? Entonces sí es importante cómo lo vive la gente, pero a veces difiere, porque pues son posiciones distintas, son vivencias diferentes, igual el ser mujer, el ser hombre, ¿no? Pero igual la invitación es también a nosotros como investigadores, a eso, a la presión del extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? Llegan las empresas, sacan los recursos, explotan a la gente, llegan, se van, desmantelan todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso sucedió aquí en La Fama, ¿no? Llegaron, movieron a la gente, se llevaron, ¿no? Desaparecieron, y lo que no quiere el colectivo es que pues termine siendo nada más una lámina del nombre de la calle, La Fama, ¿no? Y aquí, pues bueno, nada más y invitarlos también en esta cuestión de lo artístico, en que íbamos buscando y que hay cuadros artísticos. Hemos encontrado que ha habido gente que participó en grupos musicales, grupos de jazz, había béisbol, había fútbol, estaba, o sea, hacían proyecciones de cine, ¿no? Como que no hemos encontrado obra, no estoy en ese proceso, no he encontrado obra pues gente que hacía pintura o que hacía estas actividades. Si ustedes como habitantes de ahí, como descendientes la tienen, pues ojalá se puedan acercar. Pero el único cruce que podemos hacer por las fechas con la creación del sindicato industrial es que todos estos artistas que estaban en boga, que motivaron como la educación artística,
y que tuvieron delegados que iban a todos los sindicatos de todas las facciones, porque fue un movimiento muy heterogéneo, de muchas ideologías, tanto conservadoras como radicales y feministas y etcétera, pues querían justamente la emancipación del obrero a través de la práctica artística, ¿no? Sin embargo, pues lo único que hemos encontrado son como fotos de cuando hacían las puestas en escena o de estos grupos musicales que eran los desfiles del 1 de mayo o en la fiesta de la fama, ¿no? Que eran como una manera también de decir del sindicato, pues hay unidad, vamos todos jalando, estamos todos construyendo la nación y en específico pues la ciudad, ¿no? Entonces si ahí si tienen alguna información al respecto, pues sería muy importante que nos las hicieran llegar.